Empezamos, para poder situarnos, para saber cómo está ahora mismo el tema de las instalaciones solares fotovoltaicas en España y en concreto las de autoconsumo, considero que es necesario poder hacer un breve repaso, una breve historia de lo que ha sido la evolución de la fotovoltaica en España. Por ese motivo voy a empezar explicando esta breve historia. Después hablaremos algo más de la parte técnica de las conexiones, de lo que se llaman instalaciones de enlace, la conexión de las redes de la distribuidora con los consumos propios, con los suministros. Y finalmente abordaremos ya lo que es el ejemplo de autoconsumo con todos sus detalles, o al menos es la intención. Bueno, pues en un principio las instalaciones solares fotovoltaicas en España tan solo se podían ejecutar en el modo de venta a red. No era posible hacer autoconsumos teniendo la red. Siempre ha sido posible el hacer instalaciones aisladas, que no dejan de ser un tipo de autoconsumo, pero no es de lo que se está hablando aquí. Aquí se está hablando placas solares y tener la red eléctrica, tener suministros con red. Pues en un principio, desde el año 2000, cuando se hizo la publicación del primer Real Decreto que permitía esas conexiones, ese tipo de conexión fue venta a red. No podías conectarte en tu red interior, no podías consumir lo que producían tus placas. ¿Por qué fue esto así? En un principio porque la tecnología, aunque desarrollada, era muy cara y en principio no interesaba, el precio de la luz en aquellos momentos era muy barato, la tecnología fotovoltaica muy cara, no era nada interesante el poder hacer un autoconsumo. No obstante, la legislación se desarrolló de esa manera. Tú hacías una instalación solar fotovoltaica, la ponías, por ejemplo, en el techo de una casa, pero esa instalación estaba completamente aislada, o sea, no tenía nada que ver esa instalación con los consumos. Por un lado se generaba, esa generación en continua pasaba al inversor, lo transformaba en alterna, pasaba a un contador y de ahí a la red. Y pegado a esta instalación, podías tener tus consumos, pero era una instalación completamente independiente. Tan independiente que incluso el tema de tierras, en el Real Decreto se indicaba que tenían que ser las tierras de la instalación generadora independientes de los consumos. Sin embargo, gracias a la publicación del Real Decreto 1699 en el año 2011, es decir, 11 años después del primer Real Decreto, esta posibilidad de conectar en la red interior y que tú te quedaras con la generación que tenían las placas ya fue posible. Realmente, de hecho, a este Real Decreto se le llamó el Decreto del Autoconsumo. Sin embargo, este Real Decreto establecía condiciones más que nada técnicas y administrativas, no tanto así las económicas. En el propio Real Decreto se indicaba que debía salir otro que desarrollase todas esas condiciones. ¿Y cuál fue esa historia que he comentado antes de la energía solar fotovoltaica en España? Pues la historia fue la siguiente. Alrededor de los años 2000, la tecnología solar fotovoltaica estaba ya suficientemente desarrollada, pero no era todavía económicamente muy viable. Para poder hacerla viable, los gobiernos o algunos gobiernos desarrollaron programas de primas para primar este tipo de instalaciones. En concreto, el que primero apostó por ello fue Alemania y España siguió esa política. ¿De qué manera? Pues estableciendo un plan, o en el plan de energías renovables del 2005 al 2010, un apartado, el concerniente a instalaciones solares fotovoltaicas, establecía el objetivo de que para el año 2010 pudiera haber instalados 400 megavatios. En aquellos momentos, en el año 2005, cuando las instalaciones de este tipo eran 1 kilovatio, 5 kilovatios y ya había alguna de 100 kilovatios, pero eso se veían como auténticas barbaridades, como cosas muy grandes. Pues la meta de 400 megavatios se veía como muy alejada, factible pero alejada. De hecho, en el año 2006, la instalación de fotovoltaica fueron 60 megavatios. Es decir, estábamos en el año 2006 y la instalación iba muy lenta. ¿Qué sucedió? Que sí que se pretendió impulsar esto
y sustituyendo un Real Decreto que ya regulaba las instalaciones solares, que era el 436 de 2004, se sustituyó por otro que es el 661 del año 2007. Ese básicamente mantenía las condiciones del 436 y tenía algunas mejoras técnicas, mejoraba aspectos técnicos importantes, sobre todo para hacer grandes instalaciones, porque con el 436 se limitaba la potencia a 100 kilovatios, no que no pudieras hacer más grandes, sino que cada 100 kilovatios tenías que poner un transformador. Con el Real Decreto 661 de 2007 ya no era necesaria esa limitación y se permitían hacer, de hecho, instalaciones mucho más grandes. Bueno, pues en el año 2007, cuando se publicó este Real Decreto, el objetivo estaba muy lejano y yo no he encontrado de momento nadie que hubiera previsto, ni siquiera adivinado, qué es lo que iba a pasar a continuación, pero a continuación inmediatamente. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, en este Real Decreto, en el 661, se establecía que una vez se llegara al 85% de esos 400 megavatios que hemos comentado, se daría de plazo un año para poder terminar esas instalaciones. Es decir, había un mecanismo de regulación muy básico, pero existía. El Real Decreto 661 se publicó en el año 2000, en el año 2007 se publicó en mayo. Bueno, pues, ¿qué pasaría para que en julio de ese año saliera una rectificación de ese Real Decreto donde decía que el año que se daba de margen una vez que se alcanzara el 85%, en vez de ser un año, se quedaba en 6 meses? Es decir, que inmediatamente después de la publicación ya se vio que venía una avalancha. Que se iban a superar esos límites. Pero se vio después, antes no se veía. ¿Qué pasó? Esto fue el día 25 de julio, se hizo una rectificación del Real Decreto. Y el día 26 de julio, al día siguiente, se hizo una corrección de la corrección, indicando que donde habíamos dicho que se decía que eran 12, que son 6, pues no, vuelven a ser 12. Se quedó la cosa como estaba. El motivo de esto, por los comentarios que hubo en la época, eran que los bancos habían llamado al Ministerio para indicar que había inversiones muy fuertes y que eso no se podía parar. No sé la realidad, es lo que se comentaba en el momento. Bueno, pues después de todo esto, lo que sucedió fue lo siguiente, que el resultado final fue que al año siguiente, en el 2008, en vez de haber 400 megavatios, hubo 3.353 megavatios instalados. Es decir, algo totalmente fuera de previsión. Fue un éxito total y absoluto. Ese éxito nos ha matado posteriormente, pero de saque el que España hiciera eso en ese momento permitió que se viera la fotovoltaica como algo real, como algo que podía ir adelante y que tenía futuro. Únicamente había un país que estaba apostando, que era Alemania, pues ahora se vio que había otro, que era España, con el prestigio que entonces teníamos, y digamos que rompió barreras. Se empezaron a hacer inversiones muy fuertes en fábricas, en silicio, y eso permitió, a partir de ese año 2008, que el precio de las placas bajaran de forma abrupta. O sea, fue una bajada impresionante. Bueno, pues esto rompió todos los esquemas. La retribución que estaba pensada exactamente estaba pensada para 371 megavatios, pues fueron 10 veces más. Y a nivel económico, pues la verdad es que fue un desastre. Además, teniendo en cuenta que en el año 2008 es cuando empezó la crisis, con lo cual se juntaron varios factores. No se acabó la fotovoltaica, se intentó regular. Sabiendo ya lo que había pasado, se intentó regular y se hicieron unos cupos. De forma que las instalaciones que se fueran ejecutando estuvieran previamente previstas. Vale. La situación, de todas formas, no sé si se verá, está muy pequeñito, esto de redes de España, en el año 2008, 3.353 y 7 años después, 4.667. Hemos avanzado poquísimo en estos años, debido, sobre todo, a esta magnitud tan grande que hubo en este comienzo. No hubo esa previsión que nadie fue capaz de prever, pues, lo dicho, realmente aniquiló la industria. Bueno, comentar que en Alemania, aquí en España tenemos 4,6 y en Alemania tienen más de 50 gigas.
España 4,6, Alemania más de 50. En el año 2008 éramos los segundos del mundo y ahora mismo no pintamos prácticamente nada a nivel de industria y fotovoltaico. De hecho, y como ejemplo, el otro día pedí presupuesto a un fabricante de inversores y me dijo que no me daba precio porque no tenían las homologaciones para España. Las homologaciones tienen un coste y en España no hay mercado, no lo iban a hacer. Con lo cual, un fabricante que es de los grandes, en España directamente ni se plantea estar. Para que veáis un poco cómo está ahora mismo el mercado. Bueno, ¿y cuál ha sido la evolución legislativa? Pues ha sido una legislación que en parte era necesaria y en parte ha sido muy restrictiva. El resultado es el que acabáis de ver, que apenas se ha desarrollado. Una vez que se acabó el 661, se introdujo el 1578, que establecía los cupos. Posteriormente, en el año 2010, hubo un primer recorte a las instalaciones del 661. Salió el 1699, que es el que nos permite el autoconsumo. En el 2012 se anularon todas las primas, no que la gente que ya tenía primas dejara de cobrar, sino que la previsión de cupos y primas a todas las instalaciones nuevas ya no se les iba a dar. Es decir, una cosa que en principio suena mal, pero la verdad es que es a lo que se pretendía llegar, que las instalaciones fotovoltaicas no estuvieran primadas. Lo que pasa es que fue también abrupto. Aquí ha ido todo de manera abrupta, en vez de una manera más o menos estable. Después de anular las primas, se sacó un primer borrador de autoconsumo en el que se indicaba que debía haber un peaje de respaldo. Con posterioridad, la ley del sector eléctrico, la 24 del 2013, incluyó esa posibilidad del respaldo, del peaje de respaldo. En el 2014 hubo un recorte a todas las instalaciones, ya no solo a las del 661, sino también a las posteriores, las que estaban en cupos. Se volvió a sacar un nuevo borrador de autoconsumo en el que se mantenía el peaje de respaldo y finalmente ya tenemos una ley, ya tenemos una seguridad jurídica en el que efectivamente están las condiciones administrativas, técnicas y económicas para el autoconsumo, donde se mantiene ese peaje de respaldo con algunas excepciones. Una excepción que aplica para el ejemplo que vamos a ver ahora. Bueno, también como curiosidad en todo lo que es esta historia, decir que en el 1699 se indicaba que había un plazo de 4 meses para sacar esa nueva normativa que regulara todo y del año 2011 esa normativa, que eran 4 meses, se publicó en el 2015, no 4, sino 4 años después. Eso denota el poco interés en desarrollar esto a nivel del legislador.